Les damos la bienvenida al podcast número 147 de Crónicas Goomba. El día de hoy yo seré nuevamente su anfitrión, César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Me acompaña como es usual Víctor Dalos. A mí me encuentran en @Bedallos. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y una vez más tenemos nuestro invitado amigo de la casa, Andrés. Cuéntenos, Andrés, ¿dónde lo encontramos en redes? No se van a deshacer de mí tan fácilmente. Soy Andrés Valencia y me encuentran en redes en Twitter en @anvalen1. Precisamente Andrés el día de hoy nos va a presentar un juego que salió hace aproximadamente un año, el regreso de una franquicia que muchos estaban esperando, no necesariamente en esta versión que fue más bien como un lanzamiento sorpresa. Cuénteme, Andrés, de qué juego estamos hablando y qué nos vamos a quedar escuchando. El juego que les traigo es Metroid Dread y vamos a escuchar pues el tema principal. Nos encuentran en www.cronicasgoomba.com y en redes como @Crónicasgoomba. Metroid Dread es un título que fue anunciado que sorprendió a muchos porque fue el regreso de la franquicia a los 2D cuando todo el mundo estaba esperando noticias de Metroid Prime 4, que lo último que vimos fue un 4 y ya esa cosa sigue viva, en teoría sí, y esperamos noticias próximamente. Pero mientras seguimos esperando, parece que alguien dentro de Nintendo se acordó que los juegos de Metroid también podían ser en 2D y se unió con otro equipo de desarrollo para traernos este Metroid Dread. Cuénteme, Andrés, ¿cuándo salió este juego? Ni siquiera le voy a preguntar en qué consola salió porque eso es de Nintendo Switch y punto. Sí, este juego salió el 8 de octubre de 2021 y fue desarrollado por Mercury Steam. Este estudio ya había participado con Nintendo en un Metroid en 2D y nosotros tenemos un podcast, precisamente fue el Mission. No, es Metroid Samus Returns, perdón. Metroid, que es un remake del Metroid del 2 segundo, el de Game Boy. De Game Boy, sí. Y para los que han escuchado de este estudio español que ha hecho muy buenos juegos, ellos fueron los que colaboraron con Konami en Castlevania, la serie de Lords of Shadow. Sí, el primero que fue muy bueno, el segundo que no fue tan bien recibido, y también la versión 2D, que eso fue por la razón por la que se interesó Nintendo en ellos, cuando hicieron Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate, del cual también tenemos un podcast, me acuerdo porque lo presenté yo. Entonces, no es para nosotros nuevo hablar de Metroid, tampoco es para nosotros nuevo hablar de Mercury Steam. Lo hemos traído ya a varios podcasts, tenemos varias reseñas escritas. Cuénteme, Andrés, de qué vamos a hablar en particular en este podcast. Bueno, como tú mencionaste, pues este es Metroid Dread, es un juego que ya mucha gente estaba esperando porque el último Metroid salió hace... Fusion. Digamos que no, el último fue el de 3DS, precisamente que estamos hablando, que es un remake del segundo y fue traer a una audiencia un poco más actual a la cazadora y en su serie original, la cazarrecompensas. Entonces, empezó en NES con Metroid, de ahí pasamos a Game Boy y continúa la historia de Samus Aran como cazarrecompensas. Pasamos a Super Metroid, que es la tercera entrada, el tercer capítulo. El cuarto salió en Game Boy Advance, que es Metroid Fusion. Y de ahí ya lo que hemos tenido son remakes, que viene siendo Zero Mission, que salió en Game Boy Advance, que viene siendo un remake del primer Metroid. Y, como habíamos comentado, el Samus Returns, que es el remake del segundo. Además de eso están las precuelas, que son toda la serie de Metroid Prime, que cambia la perspectiva de juego y que cuenta la historia antes de supuestamente todos los Metroids anteriores, y un spin-off, secuela, intermedio, que es Metroid Other M, que todo el mundo dijo que eso no existe, que mejor dicho... Pero sí, porque de alguna manera es
una precuela de todo que, bueno, nos presenta a una Samus y nos dice de dónde sale como... Sí, nos cuenta la historia previa de Samus, cuenta los eventos posteriores a Metroid 3, anteriores a Metroid Fusion, pero también tienen muchos flashbacks a la historia inicial de Samus, cuando era un cadete de la Federación y todo el cuento, y a nadie le gustó, entonces prácticamente lo estamos tratando todos de ignorar. Es un juego que mecánicamente funciona, pero la trama no pegó. Y creo que ahí sí ya cubrimos todo. Bueno, no sé, cuando Metroid se volvió pinball, sí. Cuando la de los cazadores de recompensa, y el Federation Force, sí, también, que ese también es dentro del universo de Metroid, pero nada que ver con la casa. Sí, apenas hay un cameo de Samus por ahí en alguna parte. Exactamente. Y muchos de esas reseñas de tanto de los juegos retro en la parte escrita como los juegos nuevos en el tema del podcast están disponibles en nuestra página web. Correcto, tenemos reseña de escrita de Metroid, de NES, de Metroid 2, de Game Boy también está, de Super Metroid y de Metroid Fusion. Correcto. De esos 4 los tenemos como reseñas escritas. Y podcast tenemos el remake del 2, tenemos el Federation Forces, y hoy creo que les traemos Metroid Dread. Sí, señor. Entonces, en cuanto al desarrollo, Yoshio Sakamoto, quien ha sido el productor clásico de toda esta saga, él concibió el juego como una secuela a Metroid Fusion. O sea, a Metroid Fusion le fue súper bien. O sea, Sí, curiosamente tuvo muy buena recepción. La gente dice, no, es un muy buen juego. Jugablemente también aportó un montón de novedades. Es un poquito divide a su público o a sus fanáticos, porque Metroid, digamos que busca una jugabilidad no lineal, que nos haga buscar habilidades nuevas sin darle muchas guías al jugador para que vaya descubriendo partes de un mapa muy intrincado con habilidades nuevas. En Metroid Fusion se agregaron una serie de ayudas para que todos los jugadores pudieran navegar el mapa con algunas guías, y eso no le gustó a los fanáticos clásicos. Sí, los clásicos, sí. Entonces Sakamoto, él quería enfocar este juego para el Nintendo 10, quería hacer un juego donde el eje de la jugabilidad fuera el tema del miedo, sin tener que meterse en el tema del género del terror, del horror. Pero entonces su visión la consideró que no iba acorde con la tecnología actual, y por eso el proyecto eso quedó en un limbo. Eso le pasa mucho a Nintendo, que tienen una serie de mesas de ayudas. La primera referencia que existe de Metroid Dread es un scan en Metroid Prime 1 que salió en el 2001-2002 para la GameCube. Hágame el favor, en esa época ya existía la idea de que iba a existir un Metroid Dread y todo el mundo, sí, va a salir Metroid Dread, y no, pues nos tocó esperar casi 20 años para que se hiciera realidad. Exactamente. Entonces, en el E3 del año pasado, en el 2021. Del 2021, sí. Fue cuando hicieron el anuncio, lo anunciaron. Que de hecho fue a muy corto plazo. Es decir, es uno de esos, Nintendo es una de esas compañías que no le da suficiente publicidad a algunas cosas. Aún así, y a otras sencillamente decide un tweet y salió el juego. Metroid Prime 4, aquí tenemos su anuncio. Eso fue en el 2017, llevamos 5 años esperando, y no, aquí tenemos Metroid Dread, sale dentro de 3 meses, suerte para todos. No, y eso fue anuncio sorpresa porque fue en junio, dijeron junio de 2021, lo vamos a sacar en octubre. Correcto, y para mí eso levantó un montón de sospechas, primero porque yo jugué el juego anterior de Mercury Steam y no es un mal juego, de hecho es un muy buen juego, pero no deja de ser un juego intermedio. Y Metroid se supone que es una de esas franquicias importantes, tanto que hay un género que le quisieron poner un nombre Metroidvania por una mezcla entre la jugabilidad de Metroid y la de Castlevania, y técnicamente lo que mostraron no cuajó mucho, o sea, no se veía más allá que un juego 2D muy visto y al alcance de muchos desarrolladores independientes incluso. Entonces levantó como ciertas sospechas de qué tan bueno será el juego. Sí, sobre todo porque Samus Returns pues presentó muchas mecánicas que fueron ideas de Mercury Steam. Y entonces, exacto, generó un poquito de controversia por ahí. Y aún más cuando dijeron, listo, vamos a sacarlo en octubre y adivinen quién lo va a desarrollar. Mercury Steam. Y uno, oh Dios. Ajá. Pero ya les voy a contar el resultado. Entonces, ahora les voy a contar ya sobre la historia del juego. Como les dije, esta es secuela de Metroid Fusion.
Yo no sé qué tan atrás te vayas tú, pero a mí sí me gustaría ir un poquitico atrás para explicar el concepto. Prometo que no me demoro mucho, o no sé si tú tienes algo ahí. Dale. Vamos a decir que Samus es una caza recompensas espacial, que en los juegos de NES nadie sabía que era una mujer. Después... Esa fue una sorpresa si usted se terminaba el juego lo suficientemente rápido. Correcto. El tema es que ella va viajando por el universo deteniendo criminales o cumpliendo misiones precisamente por recompensas. Tiene una armadura súper rara que está relacionada con una raza antigua que se llaman los Chozo, que están extintos y que además eran científicos genéticos. Realmente digamos que el gran trasfondo de por qué la armadura de Samus es especial es porque de alguna manera ella tiene un vínculo genético con esta armadura y con esa raza de genetistas. Solo ella puede usar la armadura. Exactamente. Sí. Y pongan atención que en ninguna parte todavía hemos mencionado la palabra Metroid. Ahí va. Los Metroid son parásitos que se alimentan de alguna manera de energía, son muy peligrosos, casi llegan a una galaxia a la ruina. De hecho, extinguieron a los Chozo y son producto de esas investigaciones genéticas de los Chozo. En versiones capítulo anterior, Samus se encargó de apoyar a la Federación de Galaxias precisamente para acabar con estos Metroid porque su armadura tenía una ventaja contra ellos. Resulta que con la extinción de los Metroid surgió un nuevo virus que era el alimento, era un parásito, que era uno de los alimentos principales de los Metroid, que es el virus X. Y resultó que era peor que los mismos Metroid porque se alojaba en el cuerpo de sus víctimas, de sus huéspedes, lo copia, gana sus habilidades, incluso sus recuerdos, lo mata y luego sigue invadiendo otros organismos cada vez más fuertes. Para no alargar el cuento, Samus logró detener esa amenaza gracias a su armadura y a una modificación genética única que solo tiene ella porque también el virus la infectó y terminó con habilidades ahí raras. Después de eso parece que todo está en paz. Y The Galaxy is at peace. Ajá. Again. Y aquí empieza la historia de Metroid Dread. En efecto, pues Samus pudo sobrellevar todos los acontecimientos de Metroid Fusion debido a que prácticamente resultó ser una persona a la cual le fusionaron 3 ADNs diferentes. Tipo que tiene ADN de los Toja, que era una raza también de los Chozo en sí, y también el Metroid, que fue el que tuvieron que usar para curarla del parásito X. Entonces, en Metroid Fusion, pues Samus logra acabar con los parásitos X, pero en teoría... ellos van a aparecer porque sospechosamente a la Federación Galáctica le llegó un video donde mostraban que en un planeta muy cercano al asteroide donde encontraron primero a los X, habían rastros de ellos. Pero entonces consideraron que mandar a Samus era muy peligroso y ellos crearon un experimento, unos robots experimentales llamados EMIs, que podían precisamente llegar al planeta, averiguar cuál era la amenaza y reportar la información. Voy a preguntar una cosa que de pronto no tiene sentido. ¿Qué significa EMI? Según esto, EMI es la sigla de Extraplanetary Multiform Mobile Identifier. O sea, si lo traducimos al español sería Identificador Móvil Extraplanetario Multiformas. Es decir, que pueden cambiar de formas. Ok, listo. Pero entonces resulta que se pierde el contacto con ellos y la Federación Galáctica le toca agarrarse un codo, tragarse el orgullo y mandar a Samus a investigar, puesto que es la única que puede contra la amenaza de los X. ¿Por qué no querían llamar a Samus? Porque estuvieron a punto de que todas estas interacciones genéticas estuvieron a punto de convertir a Samus en una amenaza peor que los Metroids y los X. Entonces ellos dijeron, venga, déjenla ya quietica, que no se nos vaya a mutar otra vez. Váyase para la playa, tómese unas margaritas, relájese, reciba un poquito de sol porque está como muy blanca. Mire la aurora boreal. Pelee en Smash. Sí. Móntese en un carrito, un kart si hace falta, no hay problema, le prestamos un kart para que vaya y pelee con Mario y con... pero bueno. Sí, así es. Entonces cuando Samus llega a la parte subterránea del planeta, se encuentra con un guerrero Chozo, o sea, lo cual es una sorpresa porque... Esos estaban extintos. Estaban extintos. Y ese Chozo le parte sus mandarinas, o sea, la derrota por completo. Porque se supone que ellos conocen cuáles son las modificaciones genéticas y ventajas de esa armadura que la hacen a ella tan poderosa. Y mecánicamente, porque en todos los juegos de Metroid arrancamos hay que quitarle las habilidades. Sí, le dan una pruebita de cómo es el personaje con todas las habilidades y luego pailas, viene más, chao. No, aquí ni tanto, aquí todo se desarrolla en cinemática, así que no me quedé con eso. Y les cuento una confidencia. Este es el primer Metroid que juego
con todas las de la ley, porque incluso hasta recuerdo que Víctor hace unos años me regaló una copia de Super Metroid y solo le dediqué como 5 minutos y hasta ahí llegó la cosa. No, es que no es fácil. Y hay un tema, es que la historia se hila bastante bien y sí logra mantenerte... Sí, normal. Los juegos de Metroid en general son ligeros en historia. O sea, tienen mucho olor de que los chozos, que no sé qué, pero las tramas son más bien como vaya y mátelos a todos. Sí, mátelos a todos, escapa del planeta, fin. Correcto. Hay un par de temas aquí y es que la historia se cuenta con unas... me gustó, aunque también lo noté bajo presupuesto. Los juegos anteriores lo que tienen son escenas relativamente estáticas con algunas partecitas que se mueven y te dan la ilusión de que es una cinemática. Uh-huh. Aquí hacen eso en algunos puntos. Te dejan unas escenas muy bonitas, pero que en realidad son una escena estática con algo que se mueve. Y casi siempre son recuerdos. Exacto. Y te meten, eso sí, cinemáticas hechas con el motor del juego para para mostrarte una escena de acción. No te cuentan nada. Ya la cosa que te cuentan son conversaciones de Samus con una inteligencia artificial que es la que ahora ella tiene en su nave mejorada, que se llama Adam, y entonces aquí cobra importancia lo de esos juegos que estábamos diciendo que nadie del mundo le gusta. Ajá. Entonces se supone que la tienen aquí y trata a Samus como... Es que Adam es la conciencia de un antiguo superior de Samus. Sí, y resulta que la trata como señorita. Incluso al principio le dice, la recompensa que te están ofreciendo no amerita que corras ese riesgo. ¿Por qué lo haces? No tiene sentido, eso no computa. Y ella le dice, fija el rumbo, ya. Sí, Adam la trata de una forma muy paterna, por así decirlo. Y entonces, pues, cuando Samus aparece completamente debilitada, Adam le dice, no, tú estás mal, estás muy débil, ese enemigo es muy poderoso, huye del planeta. Vámonos de aquí, sí. Y ella... tú estás en todo el subterráneo, o sea que el tema es irnos hacia arriba. Antes era que tú, y creo que una premisa de los antiguos Metroid era que tú ingresabas al fondo del planeta y acababas con el enemigo. Uh-huh. Aquí es tratar de irse desde lo más profundo donde te dejaron y huir del planeta. Listo. Y esa es la historia. Vale, algo adicional, ya mencionaron cómo la contaron, pero pues hay giros, cuentan un poquito más, porque entiendo que este tiene un poquito más de carne que juegos anteriores. Lo que dice Víctor es cierto, o sea, el juego no se caracteriza por contar historia, y para mí, que es mi primer Metroid, yo tuve problemas como diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué este personaje es tan importante? Yo solo sé que sabía que era secuela de Fusion, entonces estudié un poquito Fusion, pero luego resulta que la historia tiene factores mucho más en el pasado que... O sea, esto recompensa al fan de la franquicia. Sí, tremendamente. Y a la persona que no lo ha jugado de pronto lo encuentra a través de esas interacciones con la inteligencia artificial, porque es un poquito anodino porque es el mismo monótono de un robot hablándote, pero sí te dice cosas importantes. Ves una escena, en la escena nadie habla, porque nadie habla nunca. Habla, ni siquiera después, esta inteligencia artificial te dice, pasó esto, estás en esta situación, tienes que ir hasta este lado, y recuenta los eventos como un robot. Exactamente. Okay. Listo, Andrés. ¿Algo más antes de pasar a la siguiente parte? ¿Algo de la Sí historia? Sentí peligro. Yo sí sentí mucho peligro en este juego permanentemente. Porque esa forma de narrar la historia de todo el mundo es más fuerte y corre y te lo dicen, sí me parece que ayuda a crear una ambientación. Bueno, por eso el juego se llama Dread, porque en parte es el tema del... Sí, lo que pasa es que en los juegos de Metroid original uno era el cazarrecompensas duro, incluso cuando estaba debilitado, como es el personaje estoico que no siente, no dice, no hace, no mueve, no habla ni nada, pues uno, a pesar de que la situación está como apretada en todo momento, uno, sí. O sea, me siento solo, pero no necesariamente en peligro. Exacto, aquí sí, me siento solo y en peligro. Sí. Listo, Andrés. Entonces, sí, me siento amenazado. Ajá, sí. Entonces cuénteme, Andrés, cómo funciona Metroid Dread. Ya hablamos de cositas básicas, como por ejemplo el tema de que volvimos a las 2D, una vista lateral, gráficamente es todo poligonal, y me imagino que se conservan muchos elementos clásicos de la franquicia, como que hay que mejorar a nuestro personaje. Cuénteme qué más hay, qué regresa y qué expandieron o qué cambiaron. Pues sí, básicamente has explicado cómo es una jugabilidad clásica de Metroid, que es lo que se está implementando en este juego.
Hay que destacar que siendo un juego programado por Mercury Steam, ellos cogieron mecánicas del Samus Returns y las integraron en este juego. En este caso lo que es la posibilidad de poder apuntar estáticamente desde alguna posición en la plataforma o en el suelo, lo que sea. Y el parry. Y el parry, que es una especie de counter, que es cuando los enemigos te van a hacer un ataque y si en un momento brillan, tú presionas un botón y tienes la posibilidad de contrarrestar. De contrarrestar el ataque y lanzar un ataque que mate definitivamente a los enemigos. Porque si hay algo que la verdad yo no conocía en los Metroid, era que la cantidad de bala, de láser que requieren los enemigos para morirse. Ajá. Entonces el parry es una mecánica que es demasiado importante porque también influye en los enfrentamientos contra los jefes. Tú puedes luchar contra un jefe eternamente, literalmente hasta que se muera, pero si tú logras hacer el parry en el momento apropiado, puedes acortar esa lucha y vencer al jefe rápidamente. Pero entonces la otra adición, que es la parte del terror, sin ser terror, es que en ciertas intersecciones de cada zona están los lugares donde se encuentran con los mencionados Emis. ¿Por qué? Porque resulta que este enemigo que derrotó a Samus reprogramó a los Emi para que consideraran a Samus una amenaza y la atacaran. Y resulta que estos Emis tienen una aleación especial que lo vuelve prácticamente invencibles. Es decir, que ninguna arma de Samus puede derrotarlos. Entonces nuestra única opción es correr como una loca. O si te atrapan, puedes hacer algo parecido al parry, pero no, en este caso no derrotas a los Emis, sino que te da una ventana de escape. Pero es muy complicado hacerlo de manera consistente. Sí. Y entonces vas a ver el letrero de te moriste muchas veces. El asunto, como decías, que es un juego en 2D, es un juego de mucha exploración, es un mapa muy intrincado. Gigantesco, con muchos enemigos, pero que te incita a que estés buscando la siguiente mejora de la armadura, porque este señor Choso, curiosamente, tiene como sitios en donde quedaron algunas de esas mejoras almacenadas. Listo. Estamos hablando de las mejoras clásicas de un juego de Metroid. Sí. Más misiles, supermisiles. Volverme bolita. No sé si la bolita... Andrés que decía, ya me quiero volver bolita. Andrés a la mitad del juego. Todavía no. ¿En serio hasta allá? Sí. Porque eso es uno de los primeros poderes que uno normalmente... En los otros juegos sí. Aquí lo alargan mucho y lo que te dan primero son mejoras para el arma que permiten abrir puertas que de otra manera no podrías pasar. Los misiles, los supermisiles y las superbombas, supongamos. Sí, aquí hay un disparo triple, aquí está... Está el disparo triple, disparo cargado, disparo de hielo. Ay, me fascinó cuando yo ya podía hacer disparos que atravesaban las estructuras. Uh-huh. Porque definitivamente sí, y eso es lo bueno, que el juego, a pesar de ser un Metroidvania, es un... No es un Metroidvania. ¿Qué diferencia hay? Eso sí me interesa comentarlo porque... Es que sí lo hacen como género. O sea, no, es que Metroidvania es una combinación muy específica que lo han tratado de generalizar y a mí me parece que eso no es correcto. Sí, porque es que en algún momento estamos diciendo que casi todos los juegos independientes de plataformas en 2D, en donde haya que devolverse un poquito, ya es un Metroidvania. Y no. ¿Cuál es la diferencia? En el Metroid nosotros tenemos que explorar el mapa para encontrar estas mejoras de Samus. Y esas mejoras nos permiten llegar a lugares que antes no podíamos, porque ahora podemos abrir una puerta, porque ahora podemos meternos en un espacio que antes no podíamos, porque ahora nuestra armadura resiste temperatura que antes no resistía. Ese es el Metroid. Ese es el Metroid. Esa es la jugabilidad clásica de Metroid. ¿En dónde se da ese pasito al Vania? Experiencia. Uh-huh. Pero aquí no se maneja experiencia. Exacto, por eso no es un Metroidvania. Porque no tienes experiencia que te bloquee partes del mapa si no tienes el nivel adecuado. Y también la parte del manejo de los equipos, que normalmente uno puede equipar armas o que lo intercambia. Por eso esto no es un Metroidvania, solo es un Metroid. Bueno, entonces, como estaba mencionando el tema de los Emis, entonces se vuelve un poquito complicado el avance. O sea, el Metroid se basa mucho en exploración, pero entonces el lidiar con los Emis te frena un poco, porque sabes que tu avance se frena al tratar de poder pasar por encima de los Emis hasta que encuentres una unidad central que te otorga, al derrotarla temporalmente, un arma que se llama Disparo Omega, que es lo único que puede derrotar a los Emis. Esa zona donde están los Emis viene claramente demarcada. En el mapa, cuando lo cargas, la inteligencia artificial te dice, mira, este robot, este Emi,
está patrullando exactamente la zona entre esta puerta y esta puerta. Luego, cuando entres a esa zona, no te pongas a explorar, corre. Porque si el Emi te coge, te mata. Y entiendo que esas zonitas funcionan en parte como un acertijo porque hay que buscar la ruta. Correcto. Y hay que, aquí me tengo que volver bolita, aquí me tengo que colgar, aquí me tengo que pegar, aquí me tengo que... Y ahí es donde le metes la parte de terror porque todas las zonas están ambientadas como muy lúgubres. La música cambia, la iluminación es diferente, el robot es como una película de Alien, Ajá. en donde si tú ves ese robot, incluso alcanzas a percibir cuál es su cono de visión y tienes que correr para tratar de que no te siga y el sonido de la armadura lo detecta. Entonces, si tú haces mucho ruido, subes, bajas y eso, el bicho va detrás tuyo. Listo. Ya que estamos hablando de que es un mapa muy grande, no sé qué, pero empezamos en la parte de abajo de un planeta, si hay variedad, o sea, sí, yo sé que usualmente está la zona de vegetal y la zona de fuego, pero aquí ¿cómo lo manejan? Porque esencialmente arrancamos en el fondo de Tal vez de pronto para el que ya sea muy fanático de la franquicia, que haya jugado otros juegos, las zonas van a ser tremendamente familiares. Incluso hasta los nombres de las mismas, porque en las zonas, si bien están comunicadas unas con otras, también tienen puntos de transporte rápido para dirigirte a otra. En algunas será un ascensor, en otras será un teletransporte. Uh-huh. Entonces, de la una a la otra cambia la ambientación. La primera es una caverna, otra será unos laboratorios, otra será un volcán, claramente un volcán, otra tendrá zonas que parecen residenciales, pero como tienen cascadas, tienen... Son laboratorios. Pero seguimos bajo la tierra. Todo bajo tierra. Sí, todo comienza bajo tierra y va subiendo. O sea que mientras vas subiendo, caverna, mina, laboratorio, casa, hasta que llegues a la nave. Entonces sí, hay cambios en los ambientes, pero seguramente para el que no conozca Metroid, chévere, bacano. El que ya lo haya jugado, familiar, pero aún así el juego te puede mantener enganchado, tiene mucha acción, tiene mucha exploración. Tal vez se sienta un poquito lineal comparado con otros juegos, sí, pero sabes que lo lineal se basa en las habilidades que tú vas consiguiendo. O sea, tú consigues una habilidad y el juego te manda una ruta donde sabes que te manda a la siguiente sección donde esa habilidad va a ser útil. Sigue siendo igual de enredado el mapa, pero hace un muy buen trabajo en ocultar que te está empujando hacia un sitio determinado, por lo menos la primera vez. Sí, porque yo he visto quejas de lado y lado en internet que dicen, no, es que este juego es muy enredado, me pierdo mucho. Y gente diciendo todo lo contrario. No, es que este juego es demasiado lineal, no me pierdo nada. Eso sí, este juego requiere ojo de joyero. Tú puedes pasarte perfectamente por donde tú tienes que ir y no te diste cuenta porque no usaste la habilidad propiamente o porque hay una pared y no se te ocurrió disparar un misil para revelar qué es lo que necesitas hacer para pasar. Entonces, sí requiere ojo de joyero, ¿para qué? Pero tiene también muchas ayudas en caso de que te pierdas. Entonces, la inteligencia artificial es una. Si te sientes muy perdido y das vueltas y vueltas y vueltas, vas al cuarto donde la inteligencia artificial se puede comunicar contigo y algo te dice. Y si no, tú mantienes bitácora de lo que te han explicado. Y lo otro es que también puedes parar en cualquier momento a revisar el mapa y ahí pues decir, hombre, estoy muy perdido, ¿a dónde tengo que ir? Entonces empiezas a explorar el mapa y alguna idea te dan de dónde debes dirigirte después. Sí. Y otra cosa que quiero resaltar, las peleas con los jefes. Son buenísimas. Excelentes. A mí hay jefes de muchos tamaños. El primero es tamaño familiar. Pero el tema es que se nota que te están como tratando de enseñar cómo se vence un jefe. Entonces el jefe, su punto débil lo va moviendo arriba o abajo, entonces ahí tú tienes que ejercitar de nuevo, me agacho, cómo disparo agachado, cómo disparo hacia arriba, cómo lanzo un misil. Luego, aquí tengo que hacer un parry, y lo haces. Y te hace sentir que Samus es badass, o sea, es la cazarrecompensas. Ajá, a pesar en de que estoy peligro. Uh-huh. A pesar de que es poquita cosa cuando comienza, exacto. Pero sí, son de los, digamos, en juegos de ese estilo, de ese género, son de los mejores enfrentamientos que he visto. Por dificultad, por creatividad, por mecánicas, porque no todos los jefes se derrotan de la misma forma. A mí se me hizo difícil. Sí. Los jefes se me hicieron difíciles. Sí, son complicados. Eso les iba a preguntar, ¿qué tal entonces el balance de la dificultad? No, por eso, en el transcurso del juego no me parece difícil, porque en materia de acción es cualquier Porque uno juego. puede siempre utilizar, por lo menos cuando está explorando, el truco de volver a matar a los enemigos, hasta que le dan energía.
Entonces, el juego tiene, esa fue una queja al principio, que la mayoría del público encontró que Metroid Dread era muy difícil. Uno de los primeros DLCs gratuitos que sacaron para el juego fue agregarle un par de dificultades. Una dificultad rookie y una dificultad, no me recuerdo el nombre, hard, ¿no? Pero una más difícil, pero no recuerdo cómo se llama. Rookie, normal y hard. Ok. En la dificultad rookie, esa es una queja que de pronto yo tengo. Realmente lo único que hace es que los enemigos, los grandes, los jefes finales, requieran menos disparos, pero no los hace menos agresivos, no los hace más fáciles, sencillamente requieren menos disparos. Tanto que los enemigos normales tampoco son más fáciles, te atacan igual. La recompensa es que cuando los eliminas te dan más energía. Ok. Yo tengo, con respecto entonces a eso, ¿puedo cambiar la dificultad en cualquier momento después de que eso? ¿O no, nada, con lo que arranqué y ahí ya me quedé? No, con lo que arrancaste, y específicamente es porque a eso iba también, que era el tema de los beneficios de acabar en las dificultades. Porque porque es como el clásico Metroid, si tú acabas en tal dificultad en tal tiempo, se te da tu recompensa. Que no es tan buena recompensa y no quiero decir que es... No, es algo más visual, estético, no es que sea más jugabilidad o algo. Lo que se agradece de la última actualización es que agregaron unos nuevos modos de juego. Entonces agregaron que tú tienes cuando pasas el juego la primera vez. Que tienes un boss rush, un modo de supervivencia, un modo dread que sí, primer toque. Para alargar un poquito la jugabilidad. Exacto. Listo. Y hablando de alargar, ¿cuánto tiempo normalmente debería uno terminarse un Metroid Dread? ¿Y en cuánto tiempo si de pronto quiero sacar? Porque esa es uno de mis encantos. Me encanta sacar todo el 100% no tanto la exploración del mapa, sino las habilidades, las mejoras del personaje. Sí me encanta tratar de sacarlas todas. Pues ¿de cuánto estamos hablando más o menos? Pues este tomate de Metroid, según el reloj del juego, porque efectivamente cuando tú terminas te muestra las estadísticas. Yo lo terminé en 16 horas. 10 horas de juego efectivo, 16 horas de juego total. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que te cuenta cuánto te demoraste matando a ese jefe como si no te hubieses muerto. Ok. El tiempo total es, ya sumando todas las veces que te moriste, cuánto agregó. O sea, cuánto perdí por tener que devolverme para haberme muerto. Entonces, Andrés perdió en promedio 6 horas porque lo mató un jefe, porque le tocó repetir un área, porque lo mató un enemy, porque lo que sea. Y en tiempo efectivo. Y es más o menos eso es un tiempo promedio. El tiempo general es más o menos 15 horas, 17 horas, más o menos eso es. Lo malo es que aquí sí, haciendo un poquito de spoiler, te dan las recompensas y terminas el juego normal en 8 horas. Entonces, imagínate. Que se puede hacer, pero hay que saber. O sea, es como... Oiga, sus recompensas es para la segunda ronda, no para la primera donde estamos experimentando. Lo único es que las recompensas te las dan sin importar el nivel de dificultad. Lo único que aumenta es si lo terminas en hard. Eso sí. Bueno, eso sí. Listo, Andrés. Entonces, creo que ya es hora de pasarnos a los aspectos técnicos, ¿o falta algo más de la jugabilidad? No, eso es jugabilidad. Pues es una jugabilidad muy sencilla, fiel a los Metroid de antes. Comprobada, pero muy pulida. Eso sí. Listo. Entonces... Mirror's Steam, la verdad, tiene un motor gráfico que trabajó bastante bien para Nintendo 3DS, y tengo entendido que lo reusaron o por lo menos lo pulieron aún más para esta versión de Metroid Dread que está para Nintendo Switch con mayor capacidad técnica, sin que sea lo último en guaracha, pero pues supongo que estamos hablando de una buena... Pero esa es una buena forma coloquial de describirlo. Cristi hace buenos juegos, pero gráficamente no es lo máximo en guarachas. Y eso ha pasado desde el principio de los tiempos. Entonces, ¿cómo se ve Metroid Dread? Sí, se ve bastante bien. Yo lo sentí un poquito... Yo jugué Mirror of Fate y yo lo sentí como gráficamente como si fuera Mirror of Fate upgraded para Nintendo Switch. Para describirlo entonces, es un juego en 2D, sí, pero hecho con un motor poligonal. Sí. Las texturas son simples para un juego en 2D. ¿En dónde juegan ellos o en dónde está la parte más como en dónde le ponen el diseño? Yo siento que ellos van muy a lo seguro, muy a que no
no nos arriesguemos. Nada falla, nada se mueve mal, pero tampoco nada realmente descresta. Sí. Y en donde está el flair o el brillo es llamativo. Que en las escenas cinematográficas hacen un muy buen trabajo en los momentos justos. No son muy largas, pero entonces, por ejemplo, el primer enfrentamiento contra un Emmy, que es muy al principio del juego, ellos te cambian la cámara a una vista de primera persona. Y ahí ves a Emmy por primera vez. Y luego salen, dan un giro y te muestran a Samus siendo amenazada desde atrás del Emmy. Entonces, en esas tomas está la acción. Yo digo, Samus es una badass es porque cuando elimina a un jefe, te giran la cámara en la acción. Cuando estás en 2D, te la ponen en 3D y hacen un giro y te hacen ver cómo da una patada, cómo da un giro, cómo se desliza por debajo. Hay cambios de perspectiva cuando se hace la mecánica del counter. Uh-huh. Ya, entonces ahí sí comienzan los escenas interactivas, los quick time events, porque hay quick time events. Entonces, digamos que ahí es donde se nota donde le metieron la ficha a la parte gráfica. Pero de resto, durante toda la acción normal, durante toda la acción en 2D, es extremadamente normal. ¿Hay alguna diferencia de desempeño entre modo dock y modo portable? De hecho, hicieron coincidir el lanzamiento de la Nintendo Switch OLED con este juego. Y yo decía, pero un juego 2D para patrocinar a mejor pantalla, pues sí, porque como este es un juego en donde la zozobra es un punto importante, juegan con los negros, con la oscuridad y las diferentes gamas de color. Cuando están los semitodos se ve muy gris, o de pronto cuando sale el techoso te lo ponen en las sombras para que solo veas los ojos, funciona muy bien. Tanto en dock como en el televisor. Yo he jugado la mayoría en modo portátil. En una OLED. En una OLED. Pero en algunos puntos sí me he ido a jugar en la televisión sobre todo cuando me siento perdido y quiero explorar todo el mapa. Entonces ahí como que me voy al televisor para jugar con el mapa y verlo completo. Para tener una visión. Exacto, más grande. Entonces yo sin tener OLED, yo consideraría que el juego se mueve mejor estando en modo televisión. En cuanto a rendimiento es como lo mismo. No, rendimiento sí, pero como tú dices, para poder visualizar todo lo que es necesario para facilitar la exploración, es mejor en modo televisión. Y también gráficamente se destaca mucho en las peleas con los jefes. Ahí también jugaron con distintos efectos, distintas proporciones. Entonces, por ahí ese lado. Pero sigo sintiendo que fueron muy a lo seguro. También hay algunas escenas que son en las pantallas de carga, que es cuando estás desplazándote entre zonas. Entonces, si yo voy en un tren, estamos ahí en el tren. Se demora un montón y aparte tiene problemas de frame. Sí, ahí cambia. Cuando no estoy jugando, cuando estoy en esas escenas que me estoy moviendo entre área 1 y área 2, ahí de pronto se ve que se ralentiza o que la sombra no corre, alguna cosa así. La resolución también cambia bastante. Sí. Entonces por eso sigo insistiendo que ellos fueron como muy a lo seguro. No afecta para nada el juego, pero es un detallito raro. Pero sí voy a destacar las cinemáticas. Y los mapas también están muy bien realizados. O sea, uno puede... El diseño de los mapas es excelente. Uno puede ubicarse perfectamente, uno puede relacionar... Ustedes saben que los mapas de Metroid son cuadritos. Y sin embargo te queda hasta muy fácil identificar a qué corresponde cada cuadro. O dónde hay lava y por qué hay... porque se juega mucho en ese juego en eso. La lava en este momento tienes que redirigirla porque la energía en ese planeta es geotérmica. La energía geotérmica, sí señor. Entonces, jugar dónde muevo la lava para que se active un motor y cómo la saco de allá para que el motor se pare para poder pasar, eso tiene mucho sentido. Listo. ¿Algo más del aspecto gráfico o nos podemos pasar a la parte del sonido? Yo sé que Samus es nuestra personaje muda por excelencia, que es prácticamente todos los de Nintendo. Link también es mudo y Mario, Wahoo, Yaha, y soy Mario. Pero también me dieron a entender que tenemos ahora un robot compañero que es un poco monótono, pero pues es lo que tenemos. ¿Qué me pueden decir acerca del sonido? ¿Tenemos voces además de nuestro robot compañero? ¿Tenemos diálogos de alguna otra parte? ¿En qué idiomas tenemos disponibles? Pues en mi caso, español. y hay doblaje en español, o sea, Adam te habla en español. Y en cuanto a los personajes usan su propio idioma alienígena. Entonces, todo es con subtítulos para saber qué es lo que están diciendo. Samus dice un par de frases en ese idioma alienígena y nada más. Yo lo jugué en inglés. Pues realmente decir actuación es un robot
y se esfuerzan en que se identifique que es un robot con un tono monótono. Entonces lo puse en inglés, se entiende. De pronto es hasta una inteligencia artificial hablando. Sí, es una inteligencia artificial, pero como dijimos antes, tiene un sentimiento de cariño y paterno. No, pero eso es más el diálogo que necesariamente la actuación. Pero sí lo hacen bien. Lo hacen bien a pesar de ser una voz robótica. Y en cuanto a la música, porque es Metroid... la música sombría, Metroid, de que estoy en una cueva y trato de subir a la superficie. No hay nada de rock, hay algunas partes orquestrales, pero no me pareció tampoco nada del otro mundo la parte de la música. No, es muy ambiental. Sí. Totalmente ambiental. O sea, para mí la parte fuerte del juego seguirá siendo lo que es el tema de la jugabilidad, pero los aspectos técnicos no son lo más sobresalientes que yo haya visto en juegos similares. Sin decir que sean malos, y creo que es un juego que va a envejecer bien también, por lo mismo. Sí. Listo. Entonces, Andrés, de esta lúgubre banda sonora de Samus tratando de salir de una cueva hacia la superficie, ¿qué nos vamos a quedar escuchando? Vamos a escuchar la batalla final. Metroid Dread, publicado por Nintendo en el 2021, en octubre del 2021 para la Nintendo Switch y desarrollado por Mercury Steam, que es un estudio español, vale la pena hacer la mención. Cuéntenos, Andrés, después de haberle gastado 16 horitas al juego, ¿qué o cuáles fueron los aspectos positivos que encontró del mismo? Bueno, a mí me gustó que el juego tiene muy buenos controles. Samus se maneja muy bien, a pesar de que es un personaje que literalmente corre, porque no camina, sino que corre. Se siente más ágil, ¿no? Y se siente mucho más ágil y si tú tienes que frenar para dispararle algo, te frenas. Entonces hay bastante firmeza en los controles. O sea, si me morí fue culpa mía, no culpa del control. Básicamente. También tiene Samus también tiene una gran variedad de armas y habilidades, o sea que la exploración, el avanzar, te enganchan. Yo paraba y yo en el fondo yo decía... No mencionamos una de esas habilidades que es nueva aquí, y es que Samus se puede hacer invisible y ocultar su sonido. Eso no estaba en juegos anteriores. Yo nunca lo dije como nuevo porque, como te dije... Sí, pero entonces eso juega mucho con el tema de los semi, para tratar de pasar sin que nos detecten. Sí, yo recuerdo en un tráiler que uno se paraba sobre una zona y prácticamente se volvía invisible, entonces el Emi lo ignoraba y seguía. Exacto, entonces con eso se juega mucho aquí. Los desgraciados tienen olfato. A mí yo me ponía invisible y aún así me agarraban. Porque se movía, entonces escuchaban. Pero a lo que voy es que sí se siente, digamos que el temor y las habilidades, como dice Andrés, se siente que aplican en cada uno de los puntos. Son habilidades o herramientas que tiene Samus para sobrevivir aquí. Además de volverse invisible, ¿hay algo más nuevo? Porque todo lo demás que nombraron creo que me suena de... No, correr rápido, el tema de poner las bombas, el resto la mayoría es... Correr, salto cometa, doble salto... Los clásicos. Los clásicos, sí. Es una carta al fan. Fue bueno saber que Samus iba y no podía estar en el frío, no podía estar en el calor, no podía estar en la lava, entonces eso era indispensable para poder avanzar. Entonces, muy chévere por ese lado. Las peleas con los jefes, desafiantes, emocionantes, o sea, yo disfruto mucho eso. Y sí, lo que dice Víctor es cierto, los jefes son difíciles, pero muy bien cómo te ponen ese reto. Y es satisfactorio vencerlos. Sí. Porque no solo por lo que ves y el logro, sino porque normalmente te permiten desbloquear una parte completa del mapa para seguir avanzando, o te ponen ahí seguidito una nueva habilidad que te hace... O sea, son de esos combates que son complicados, pero que uno siente que progresa. O sea, que si tiene varias fases el jefe, ya llegué hasta la segunda fase. Esa habilidad, el mapa cambia, o sea, pasan muchas cosas con la destrucción de un jefe. La mecánica de contraataque me gustó porque también le da un aspecto melee al juego. La pulieron con respecto a lo que se vio en Nintendo 3DS. Aquí se aplica a más enemigos, es más fácil de detectar y te sientes poderoso cuando lo logras. Entonces vale la pena ese riesgo. El juego, no sé, yo quise poner esto como bueno, pero también analizándolo un poco más no me parece tan bueno, pero lo voy a incluir, que es la forma como el juego, a pesar de hacerlo con muy poca frecuencia, la forma en que cuenta la historia.
y trata de hacer lo posible también para regresar de los juegos anteriores, pero se necesita un poquito más de explicación, sin embargo lo voy a poner como algo positivo. Y por último, en lo bueno, me parece que balancea mucho lo que es la forma de progresión lineal, a pesar de que es un juego de exploración. Entonces tú dices, es exploración, pero es lineal, no, malo, pero aquí todo queda muy bien. Uh-huh. Lo que dice Andrés, tienes que huir o tienes que atacar o tienes que explorar, eso se siente muy bien balanceado. Yo tengo solo un puntico adicional a lo que dice Andrés, y es que me parece que el diseño de niveles está muy bien hecho. Sí, claro. Tiene sentido y aparte es agradable, es satisfactorio. Hoy llegué hasta tal lado o avancé hasta tal punto. Se siente progreso. Listo. Andrés, entonces tenemos algunos aspectos negativos. Las pantallas de carga entre traslados. Yo eso lo tengo como algo feo porque no me daña el juego como tal. No afecta la jugabilidad, pero sí es raro. Pero sí, se demora. Sí, es raro. Largo. Es raro porque pues parte del encanto de los cartuchos de Switch es que sea ágil, es que sea rápido. Y sabes que yo hubiera preferido que esas pantallas de carga, a mí me hubieran hecho como, lo hubieran usado como un medio para contar trasfondo de la historia de Metroid o algo así. Lo hubiera pensado. Yo entiendo que lo hacen como para dar esa ambientación de, hombre, me estoy moviendo en una zona en un ascensor ultra rápido y ahí está Samus esperando a que se mueva, pero sí es raro. Yo lo tengo dentro de lo feo, no lo malo, no me alcanza a dañar el juego. Listo, ¿qué más, Andrés? Los juegos de miedo no van conmigo, y como precisamente el eje central del juego es el tema del terror, del miedo, la venganza. Entonces, digamos que al principio enfrentarme a los semi fue algo bastante estresante. Sí, Andrés se quejaba cada rato. Maldito semi, voy a tirar el juego, sí, no me gusta. Efectivamente, hacer la mecánica de parry con los semi es muy difícil. Eso es una cuestión milimétrica para poder defenderte de ellos. Entonces era muy frustrante enfrentarlos, sensación de miedo, y encima que te mataran con una facilidad que traes fin de partida. No es malo porque te derrotan e inmediatamente te dejan en la entrada de la zona del Emi. Entonces vuelve a ser solo esa zona. Pero para mí rompía el flujo del avance y la exploración. Porque si tú apagabas el juego, te tocaba ir al punto salvado anterior. O sea, como que dice, toca reintentarlo hasta que lo pasemos te obliga. Entonces sí podría llegar a ser malo para bastantes personas. Y por último, que el juego no explica mucho de su historia anterior. O sea, hace lo posible, pero siento que hace un resumen muy ejecutivo. Sí, exacto. Entonces, para mí, esos fueron como los 3 detalles negativos que le vi al juego desde el inicio. Yo tengo un detallito dentro de lo feo, y es la dificultad en general. Y lo pongo dentro de lo feo porque es un tema de debate. Salió con un único nivel de dificultad y eso no lo veo mal. O sea, si usted decide que su juego solo tiene uno... No, y los juegos de Metroid normalmente no tenían selección de dificultad. Ajá. Pero luego, como un DLC gratuito, como les comentaba, agregaron otros 2 más, el Rookie y Hard. Pero el tema es, como les decía, solo varía... Me pareció una forma... Barata, floja. Sí, sin mucho trabajo de fondo, para decir, esta es la dificultad fácil. Sencillamente lo hago menos resistente a daño y ya, se acabó. Entonces, hay muchos juegos que han hecho realmente una mejora en la inteligencia artificial para ajustar la dificultad y que todos los jugadores puedan pasar el juego. Pero, por ejemplo, yo tengo una pregunta. En el caso de los Emmys, que era una de las quejas de Andrés, en la dificultad no cambia nada, porque la inteligencia artificial no cambia. Eso es a lo que voy, que es una fórmula barata. Cambiamos un numerito para que los jefes finales resistan menos daño. Ya. Pero sigue siendo igual de difícil atravesar el mapa, sigue siendo igual de difícil pasar por los semi, sigue siendo igual de difícil los enemigos normales. Entonces sí, eso es una molestia. O sea, gracias señores de Mercury Steam y Nintendo por hacerme el juego un poquito más fácil. Pero se nota que no se esforzaron mucho. Muchas gracias, muy amables. Yo solo di gracias por el Boss Rush porque me da la oportunidad de volver a... Y los jefes son... los enfrentamientos. Yo también. Ojalá hubiera venido de la base, ¿no? Bueno, a veces lo ignoran por ese lado. Pues hubiera sido interesante, sí, que vas avanzando y el modo Boss Rush va incrementándose, algo así. Bueno, Andrés, entonces, ya para cerrar, cuénteme, ¿usted a quién le recomendaría este juego y qué calificación le daríamos para el juez? Yo considero que Metroid Dread, a pesar de sus limitaciones técnicas, es un juego que para mí es comprable, que lo puede probar cualquiera porque no es un juego largo, es un juego que balancea mucho lo que es la acción, la aventura y la exploración, y el resultado al final es satisfactorio. Tú sientes que terminas el juego y lo sientes bien terminado, te sientes completo, satisfecho por haberlo hecho. Entonces, sí, yo me arriesgo a decir que así no sean fanáticos del género ni de la franquicia,
que le hagan el intento. Yo creo que si tienes un Nintendo Switch, es obligatorio. Si ya tienes la Switch, no digo que obligue a comprar una Switch, no es un indispensable, pero si tienes la Switch, debería Por ejemplo, estar en el catálogo. A mí me gusta la franquicia, pero no tengo una Nintendo Switch. No. La prestada. Exacto. Mi estrategia sería, Andrés, présteme el juego que se le devuelva en 20 horas. Uh-huh. Listo. Sí, claro. Listo. Entonces pasamos a despedirnos. El día de hoy, Andrés Valencia nos trajo la reseña de Metroid Dread. Andrés, muchas gracias por volver. Esperamos que siga repitiendo en múltiples oportunidades, siga así juicioso, siga jugando y acabe definitivamente esa licencia de paternidad porque hace falta más gente y más juegos en este podcast. Haré lo posible. Muchas gracias por escucharnos y espero volver a seguir trabajando con esta familia. Y cuéntanos, Andrés. Me encuentran en Twitter en @ambalen1. Listo. Víctor, usted como siempre. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. A mí me encuentran en @vedallos. Y se despide también César Rivera. A mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos.